La idea de este ciclo de documentales es concientizar a la población del grado de importancia que tuvo el ferrocarril para nuestro país. Las decisiones corruptas de nuestros gobiernos desde 1961 hasta la actualidad hicieron que, junto con la muerte del ferrocarril, también murieran cientos de pueblos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Concientizar a la población sobre la importancia del ferrocarril en la Argentina, el octavo país más grande en términos de superficie, implicará solicitar, reclamar a las autoridades pertinentes la reactivación de los ramales ferroviarios. Muchísimas personas no saben de qué se trata esta cuestión. Por eso, nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Hola amigos, en este video compartimos la entrevista que realizamos en Norberto de la Riestra, provincia de Buenos Aires, a Alejandro Santopietro, que es vicepresidente del Museo y Biblioteca Juan Vela, que en este video, bueno, justamente muy amablemente nos hizo conocer una parte desconocida, ¿no?, de la vida de Irigoyen en el primer capítulo, cuando vivió en Norberto de la Riestra, y en esta segunda parte justamente continuamos con la entrevista, conociendo la riqueza cultural e histórica de Norberto de la Riestra. Materiales históricos que se encuentran en este museo, que son celosamente cuidados para todo aquel ciudadano interesado en la historia de este hermoso pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, justamente que es Norberto de la Riestra. Lo que vamos a hacer ahora es ir hacia la parte interna del museo y ahí ¿qué nos vas a mostrar entonces? Bueno, el resto de la historia local de acá de la localidad de Norberto de la Riestra, así que si quieren nos acompañamos, así vamos viendo la distinta. Les recuerdo que estamos en la casa del jefe de la estación del ferrocarril, la cual esta parte la hemos convertido en biblioteca popular, ya que el museo es Museo de Biblioteca Popular, y esta parte es la parte de estación de luz para que tenga un poco más de iluminación. Y bueno, acá tenemos una parte de lo que es la sección naturales, que si bien es de toda la zona, pero bueno, tenemos algunas cosas particulares para... Este museo está pensado no solo para preservar la historia, sino para mostrarle a las nuevas generaciones que, si bien estamos en el medio del campo, la mayoría de ellos no conocen la vida de campo, porque ya hoy la población se ha hecho muy urbana y los niños en general no recorren el campo, entonces están más en el pueblo. Entonces muchos de estos animales ellos no lo ven, no los conocen, entonces se los mostramos. Si bien viven rodeados de ellos, pero no los tenemos, no los conocen. Esta es una comadreja. Esa es una comadreja colorada, típica de la zona. No es tan común, es más común la picasa, la overa, pero es una común. Y bueno, tenemos el hurón y un lagarto colorado, que también son típicos de la zona. Bueno, tenemos un huevo de tero, tenemos otras cosas, nidos de colibrí, cosas típicas del... ¿Estos lagartos hay aquí? Ese es el lagarto, ese es el más chiquito, que es el colorado, que es menos común. El más común es el grande, el overo. ¿Hay todavía? Sí, eso hay bastante, sí. Y bueno, tenemos un hornero allá atrás, un nido de camoatí, que es una avispa chiquita que también hace miel como la abeja, y la avispa colorada, que es la avispa más
brava que todos conocemos. Y bueno, eso está. Lo que es muy interesante, que conseguimos gracias a la donación de un vecino, de Cosoli, el señor Cosoli, que nos donó un pedazo de cabeza de gliptodonte. Wow. No, perdón, de Toxodon, que es este animal que tenemos acá. Que son animales que vivieron con los gliptodontes ya hace 10.000 años, se extinguieron. Esta cabeza fue encontrada cuando el río Salado se secó hace unos años atrás. Aparecieron un montón de restos de huesos de estos animales de aquella época. Y bueno, el señor la rescató y nos donó ese pedazo de cráneo, que sería ese que está filmando en este momento, la parte superior, nada más que está invertido, ¿no es cierto? Mirá, estas son las partes de los dientes. 10.000 la años paladar. 10 millones de años. 10.000 años. ¿10.000 años? 10.000 años, sí, estos son de 10.000 años. Esos son pedazos de dientes. Estos son mamíferos que convivieron casi con el hombre, que luego se extinguieron. Tenemos estos son los que, para los chicos yo les hago acordar, los que vieron las películas de la Era del Hielo, son esos animalitos, los de la Era del Hielo. No los dinosaurios, que son anteriores, Claro. estos son posteriores a los dinosaurios. Claro, porque los dinosaurios se extinguen 65 millones de años. Claro, no, estos Como los veo tan grandes. No, estos eran enormes, eran los mastodontes, los megaterios, los gliptodontes, un montón de animales de esa época, pero llegaron a convivir con el hombre. Los dinosaurios no. Claro. Bueno, y acá tenemos algunas piezas de gliptodonte que fueron rescatadas también de ahí del río Salado, de caparazón, que es lo que nosotros pudimos rescatar. Por el espacio, se recuperaron hasta caparazones casi enteros de gliptodonte, pero bueno, nosotros no pudimos traer más que eso, y otros huesos. Bueno, y esto es esto ya es parte de material que nos han traído fosilizado y minerales que son de todo el país, en realidad eso. Hay algo con respecto a pedernales que nos contaste la otra vez, y Sí. el nombre tiene que ver con algo de lo que estamos Tiene que ver hablando. con esto. Estas Buenísimo. piedritas que vos tenés acá, esas piedritas, es la piedra pedernal, que es son 3 piedritas, que esas piedras son con alto contenido de fósforo, por eso se llaman así. Entonces esas piedras raspándolas se pueden usar para encender el fuego. Lo usaban los nativos. Los usaban los nativos, y estaban a flor de tierra, vos tenías que entrar, o sea, bajo el agua, vos entrabas, las rescatabas y las usabas. Cuando el río Salado también se secó, era muy impresionante ver cómo todo el lecho del río Salado era toda esa piedra, no en todos los lugares, pero en varios sectores. ¿Hoy es posible encontrar? Hoy ya no es posible encontrarlas porque el río Salado fue dragado. Ajá. Pero también dice que se encontraba en la laguna Pedernales, que la laguna Pedernales sigue existiendo, y por eso se llama la laguna Pedernales por ese motivo. Y el pueblo se llama Pedernales por ese motivo. Claro, por la laguna. Por la laguna. Por la laguna. Ajá. Y la laguna se llamaba así, entonces el pueblo lo pusieron con ese motivo. Pedernales porque era muy abundante esa piedra. Era muy abundante. O sea, era impresionante verla. Yo lo vi con mi propio ojo, he sacado algunas fotos. En la foto no se nota tanto, pero era el reflejo del sol y ver esa piedra brillaba como si fuera agua. Y era piedra. ¿Probaste alguna vez hacer fuego? Lo que pasa es que solamente traje esas 3 y no me quiero arriesgar. No. Claro, porque Al verlas ahí, digo, en la laguna. fue un error que cometí no haber traído más en ese momento y ya después no se puede traer. Bueno, acá se ven los... ¿Hoy no es posible entrar a la laguna? A la laguna probablemente sí, ahí es privada, pero yo a la laguna no he ido. Privada. Claro, esas son rescatadas del río Salado. ¿Por qué privada? ¿Que vino un terrateniente y se lo quedó? Y la laguna tiene, o sea, es una estancia Pedernales que tiene la laguna Pedernal. Sí, tiene un dueño. Bueno, esto es un artista local que, Pocho Videla, que autodidacta, que es lo de lo encontrar, y él lo que retrató fue la historia local de Norberto de la Riestra, lugares, por ejemplo, la pileta del Prado Italiano, el barrio Avellaneda, y casas de la época, ¿no? En las cuales él veía y pintaba a vecinos también. Tenemos algunas esculturas que él también hacía en cemento. En principio las esculturas las hacía en barro, pero como se rompían, entonces pues las comenzó a hacer en cemento. Era un autodidacta y bueno, al dicho de las personas que saben más o menos de este arte, nos dicen que era muy bueno. O sea, y era local. Y era un empleado municipal, no era un simple empleado municipal, por decirlo de esta manera, Sí. que se dedicaba a esto
con lo más humilde, con lo que más tenía. Por eso vas a ver que todo lo que está pintado en cualquier... Los mejores artistas no necesitan una carrera. Exactamente. Esto es solo parte de su obra. Él pintaba en lo que fuera, en lo que encontraba. ¿Qué belleza esto? Bueno, eso es el barrio ¿Está hecho con óleo? Eso es un óleo, creo que es. Sinceramente, yo de este arte sé poco. Se nota el relieve. Sí, y bueno, y el contraste de la luz, eso es lo que me explicaron, por ejemplo, la gente que más o menos entiende de este arte. Y bueno, es bastante valorado el que conoce la obra de Pocho Videla. Y acá tenemos... Bueno, acá tenemos un poco de historia de lo que es la historia que es la iglesia. Acá tenemos un armonio. Eso está bueno contar porque mucha gente no sabe lo que es un armonio. Este es un armonio antiguo, que los armonios no son como los pianos. Este está en relativas condiciones. El armonio trabaja a aire, hay que pedalear. Tiene fuelles, que son estos que inflan y a su vez hacen que funcione. Es como si fuera, para que lo entiendan un poquito, como si fuera un acordeón a piano, que bueno, hay que inflarlo, o un acordeón, hay que inflarlo y luego esto funciona como un piano. Por eso es un armonio, no es un piano. ¿Y funciona? Este no funciona, ya está deteriorado y no hay ni en el país, ni no sé si en el mundo hay gente que repare este tipo de cosas. Porque es algo muy antiguo y que ya prácticamente creo que no se usa más. ¿La iglesia en su momento qué quiso hacer? ¿Lo quiso tirar? ¿Cómo fue la cuestión? La iglesia lo tenía en el atrio y bueno, entre una remodelación necesitaban sacarlo, entonces ponerlo en algún lugar. Entonces lo que hicieron fue donarlo al museo. ¿Y ese es otro armonio? Ese es otro armonio, de ese perteneció a Ernestina. Ese más grande estuvo en la capilla Santa Catalina de Siena, acá en Norberto de la Riestra. O sea, ese fue de la capilla de acá y este de Ernestina, sí. Este era de Ernestina. Hermoso. Este también es un armonio más pequeño, pero también ese de Ernestina. Y acá tocaba los botoncitos. Sí, realmente no sé, o sea, debe ser también, no debe ser tan simple tocarlo, debe de tener una... Sí. Pero bueno, evidentemente era algo que debe sonar muy lindo. Porque cualquiera que lo ve es un piano, y no es un piano, no, es un armonio. Vos fijate que también hay, en el mundo creo que hay 2 o 3 grandes órganos que también son a aire, que creo que están en las grandes capillas, que tampoco son muy fáciles de hacerlo funcionar. Antiguamente tenían había gente que sabía hacer estas cosas, pero son cosas delicadas que tienen que estar muy bien, ¿cómo que se dice? Afinadas. Calibradas. Sí. Así que bueno. Y estas son valijas que se usaba en un momento el cura de acá de la parroquia para hacer dar misas, que se dice o sea, en el campo, o sea, cuando viajaba de una capilla rural o esas cosas. ¿Y aquello perteneció a una iglesia también? Este es el sagrario, acá donde se guardan las hostias consagradas, que estaba en la capilla. También, bueno, durante la remodelación lo que se hizo el sagrario se puso empotrado en la pared, ¿no? Como una caja fuerte, vamos a decirlo, metido en la pared. Entonces que es el móvil se lo sacó y también, bueno, se lo trajo acá al museo para que quede acá. ¿Que la iglesia, digamos, prácticamente lo desechó? No, porque, o sea, al sacarlo de ahí tenían que, si no, poner un depósito, y entonces para que se muestre, claro. Lo trajeron acá. Y bienvenido sea porque... Claro. ¿Y esta pintura de nativos? Esta pintura de nativos son todos los caciques de la provincia de Buenos Aires y de la zona. Estos caciques son de un trabajo que hizo uno de los integrantes del museo, Ortiz, Alexis Ortiz. Y en un trabajo que hizo representó a todos los caciques de acá de la Argentina, vendría a ser de la zona central de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Los representó todo en un cuadro. Una maravilla esa pintura, hermosa pintura. No te sabría decir cuál es cuál, pero son o al menos la mayoría de los caciques de una época de la provincia de Buenos Aires. Sí. Muy bien. Maravilloso. Impresionante. Y acá tenemos algo sorprendente también. Bueno, acá tenemos un montón de cuestiones.
Si seguimos por la historia de Irigoyen, que tenemos acá este es un mueble que perteneció a la estancia de los Médanos, de Hipólito Yrigoyen. Este mueble tenía un mármol y un espejo atrás. Este mueble está en una foto de una publicación de Buenos Aires que salió durante el remate que se hizo en la estancia de los Médanos. Bueno, esa publicación mostró un montón de fotos de cómo era la estancia, y entre esas está este mueble, para reafirmar que este mueble estuvo ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, este fue donado por la familia Braco, y este es el mueble histórico de los Médanos. Ahí, bueno, podés ver, esta era una de las cocineras de los Médanos. Ahí está la volanta en distinta, la Rocaguay, con las cortinas bajas con sus caballos atados. Y bueno, y algunas de las fotos que ya vimos allá, también de la estancia de los Médanos. Y acá tenemos una desgranadora de maíz. ¿Qué sería de interesante explicar aquí cómo funcionaba esta desgranadora? Esta desgranadora de maíz es una desgranadora manual, vamos a decirlo así, que generalmente estaban en todas las chacras, porque acá vos ponías la espiga, le dabas la manija a esta manija, y girabas la rueda, esta rueda, y entonces se desgranaba el maíz. Por acá salía el maslo, el centro del choclo, como para que muchos lo entiendan, y abajo caía el maíz desgranado. Claro, sería el choclo limpio, y ahí iba el maíz. El maíz caía abajo, obviamente abajo se ponía un tarrito, algo para recolectarlo. Sí. Y bueno, y acá entraba la espiga y acá salía el maslo. El maslo se utilizaba después. El maslo en ese momento no se desechaba, ese maslo después se utilizaba para la cocina a leña, o sea, la económica que le dicen mucho, que es la que se cocinaba normalmente. Entonces, el maíz se usaba para darle de comer a la gallina. O otro como energía, o como gas, o como si fuese gas hoy. Exactamente, se usaba el marlo, que era para cocinar. Sí. O sea, en vez de usar leña, se usaba únicamente el marlo ese. O sea, todo se utilizaba. Sí, en ese momento, o sea, recordemos que la mayoría de los trabajos rurales lo hicieron italianos, españoles y en general trajeron toda la inventiva a ellos, ¿no? Claro, porque recordemos que Europa había pasado muchas penurias, muchas guerras, entonces se utilizaba todo. Recordemos que uno de los dichos más, bueno, a lo mejor ahora no se lo conoce, pero uno de los dichos más comunes en su momento era que cuando no había nada se comía polenta con pajarito. Claro. Y no es un dicho así al azar, es un dicho real. Se comía polenta con pajarito. Se cazaba el pajarito y se lo hacía con polenta. Claro. Paloma, lo que algo de carne tenía que tener la comida. Exacto. Lo que fuese, pero que tuviese carne. Claro, por eso, entonces era así real. Bueno, y esto es una laminadora de metales que era del orfebre Camarano, que era un orfebre que estaba acá en Norberto de la Riestra, el cual fundía su material en estos crisoles, los ponía en el fuego, y fundía lo que fuera plata, oro y otros metales, y luego los laminaba en ese y los trabajaba para hacer distintos trabajos, como puede ser la rastra de los gauchos. O sea, pasaba por acá, la plancha. La plancha no, o sea, el metal pasaba por estos rodillos y acá entonces los iba afinando y quedaba como un papel. Por eso laminadora, hacía una lámina. Sí. Y después esa lámina él la trabajaba, por ejemplo... O sea, usaba esta palanca o esto para... Este era para regular, acá vos regulás la altura. O sea, le regulás si más arriba, o sea, más fino, más grueso. Y esto para que camine el rodillo. Obviamente, el metal era un metal seguramente templado, o sea, caliente, para que se alisara, porque no, frío seguramente no lo podría hacer. Luego, una vez que él tenía la lámina como un papel del metal, que fuera lo que fuera, oro, plata o otro metal, entonces él lo trabajaba como lo que conocemos normalmente payarol. Claro, tal cual. Solo que payarol ya le trabaja la lámina, ya la lámina él la debe comprar hecha, o la debe hacer a otra persona, y él trabaja sobre la lámina ya hecha. Esta persona hacía la lámina y luego lo trabajaba. Le hacía toda la parte todo el proceso. Todo el proceso, exactamente. Todo el proceso. Un fenómeno, que era... Camarano. Sí, pero era italiano, español. Camarano me suena. El origen no lo sé, pero por el apellido debe ser italiano. Sí. Bueno, tenemos, hablando del que donó las tierras de acá para que se hiciera la estación del ferrocarril,
de don Juan Vela. No tenemos foto, lo único que tenemos es su bastón, que ese bastón es el que usaba él antes de fallecer, ¿no? En los últimos años seguramente, antes cuando de joven no lo usaría, pero cuando era más grande. Y tenemos la foto del hijo que supuestamente se parece bastante, Juan Vela hijo, que debe ser, por los dichos, bastante similar fisionómicamente. Pero del original, vamos a hablar del padre Juan Vela, no tenemos fotos. Tenemos fotos de algunos familiares solamente. Don Juan Vela, le recuerdo, cuando se traza el tramo de ferrocarril Lobos 25 de mayo, un enviado de la empresa le pide, si no le dona cae, o sea, primero se pone en qué lugar va, en qué kilómetro va la estación cae en este kilómetro, entonces un enviado de la empresa le pide si no le dona al ferrocarril el terreno. Con la promesa de decirle, bueno, mire que va a ser es un moderno medio de transporte, muy importante, va a reconvertir toda la zona, usted se va a sentir orgulloso de que la estación esté en su campo y además le prometieron ponerle su nombre. Entonces, cosa que así no sucede. Claro, entonces Juan Vela lo piensa y dice, bueno, si le van a poner mi nombre, le dono la tierra, el pedazo de tierra, son 2 hectáreas y pico. Sí, creo que son, no, perdón, son más de 2 hectáreas, no 20.000, bueno, no me acuerdo cuántos son, pero es lo que tiene la estación. No pasa eso, cuando se instala la estación, que se le pone el nombre de Las Yerbas. Las Yerbas era la primera posta que estaba desde el camino de Navarro a Norberto de la Riestra y a 25 de mayo. Era la posta que estaba al lado del río Salado. Esa posta, como te decía antiguamente, pertenecía a la estancia de La Yerba, que era de Patricio Kilmurry. Y nosotros suponemos que en esa época los ingleses y los españoles seguían la disputa esa antigua, bueno, entre ingleses y españoles, y entonces los ingleses, antes de poner el nombre de un español, a lo mejor prefirieron poner el nombre de un inglés que a lo mejor tenía más influencia, o en este caso creo que son irlandeses, pero bueno, entonces le pusieron La Yerba, no le pusieron Juan Vela. A la semana de eso fue en 1896, a la semana, el 14 de octubre de 1896, el 21 de octubre de 1896, un decreto del gobernador Udaondo, por pedido del expresidente en ese momento Mitre, pide que a las 3 últimas estaciones se le ponga los nombres de 3 personas que habían sido trabajado con él políticamente y muy amigos de él. Uno era Norberto de la Riestra, y entonces Norberto de la Riestra cae acá, de otra era Aedo me parece, y otro no recuerdo el nombre. Entonces eran esas 3 estaciones, las últimas 3 estaciones que hubieran sido inauguradas, le pusieron los 3 nombres. Y acá nos tocó Norberto de la Riestra. Y en todo esto Juan Vela. Juan Vela, ¿estamos Sí. de acuerdo? ¿Cómo reacciona? Juan Vela no le gustó mucho, reaccionó, protestó, hizo bastante ruido en ese momento y pidió a los políticos que le cambiaran el nombre. Siempre le dijeron que sí y nunca. Aparte ya no se podía volver atrás porque ella había autorizado, había puesto la firma. Claro, ella había donado. Ya estaba la estación. Y bueno, y quedó Norberto de la Riestra la estación y quedó Norberto de la Riestra el pueblo. Qué tremenda traición, pobre hombre. Entonces, bueno, y fue lo que le pasó a Juan Vela. Juan Vela, después de que se inauguró la estación y se inaugura el ferrocarril el 1 de noviembre de 1896, el 9 de junio de 1897, él lo que hace, vende los 2 primeros lotes de terreno. Uno que está enfrente acá y otro que está cerca del Paso de la Guerra, a Mateo y La Rañaga. Entonces se toma como ese día, el día de la fundación del pueblo de Norberto de la Riestra, el 9 de junio de 1897, porque él vende los 2 primeros lotes. Entonces, a partir de ahí él comienza a vender todos los lotes que están alrededor de la estación a los distintos... Interesante eso, porque mayormente la fundación del pueblo está vinculada con el paso del ferrocarril por primera vez, claro. O el nombre de la estación, Sí. Por primera vez que empieza a aparecer eso. Un ejemplo es Claypole. Claro. Claypole nace con el nombre de la estación, es la primera vez que pasa el ferrocarril. Acá no pasa lo mismo, porque acá va a tener el nombre de la estación y recién cuando se venden los 2 primeros lotes se considera que ahí nace el pueblo.
Ahí se consideró que nace el pueblo. Un año después de haber empezado. Claro, unos meses después, porque pasa el primera formación oficialmente pasa el 1 de noviembre de 1896. Y el lote lo vende el 9 de junio de 1897. Claro, casi un año después. Casi un año después. Sí, unos meses después. Pero recién al pueblo es trazado en 1905. Después que fallece la mujer de Vela, entonces él hace la sucesión y ahí recién traza el pueblo. En 1905 se hace el primer trazado del pueblo con las calles, las plazas, las avenidas y todo el resto de la... Pero ya él había vendido varios lotes, entonces respetando los lotes que ya él había vendido hasta 1905. Entonces, si bien el pueblo, la fundación, como Norberto de la Riestra, se cree el 9 de junio de 1897, el trazado del pueblo se hace en 1905. A diferencia, por ejemplo, de Pedernales, que como decís vos, se hace la estación, y enseguida Enrique King hace el trazado del pueblo en torno a la estación según la estación. Que entonces ahí sí se hace todo el trazado del pueblo después que entonces ahí se considera... Fue la característica general que se dio. Pero lo que pasa es que acá tenemos otra particularidad. El pueblo no estaba asentado alrededor de la estación. El pueblo ya existía a 1000 metros al suroeste. ¿Cómo es eso? Claro, como te decía, existía la posta de la Yerba cerca del río Salado, pero además existía otra posta, la Centinela, acá a 1000 metros al suroeste, perdón, sí. Esa posta, alrededor de esa posta ya había población y ya había el almacén de Ramos Generales, que hoy te hablaba de Casa Zavalla, ya trabajaba ahí desde hace varios años. O sea, originalmente estaba ahí y después se traslada aquí. Sí, 1000 metros, aproximadamente a 1000 metros de acá, había otra población, que no tenía un nombre, porque estaba alrededor de una posta, alrededor de... ¿Pero qué cantidad de habitantes podía llegar a tener? Y no sabemos, pero tenía una gran cantidad de habitantes, porque por ejemplo en el año 1894, 96, cuando Zavalla le compra a otro comerciante el negocio, ya tenía 60 clientes, vamos a decir, en cuenta corriente. O sea que ya había un número importante. Ya había un número importante. Se considera que aproximadamente ahí se empezó a sentar la gente alrededor de 1820. Aproximadamente en esa zona, porque recordemos que esta zona era la frontera con el indio, que se decía en ese momento. Estamos sobre la cadena de médanos que se llama Médanos de los Huesos, esta zona. Y esto ya lo reconoció en el año 1796 el capitán de navío Félix de Azara, que lo había mandado el virrey de Portugal, Francisco de Melo, no quiero confundirme con los nombres, a reconocer la frontera con el indio. Félix de Azara era un expedicionario portugués que se encargaba de recorrer las colonias y ya había trazado todo el río Salado hasta llegar a la cadena de médanos esta que nace entre Ernestina y Roque Pérez, y hace todo como una U y va a parar cerca de la zona entre Bragado y Alberti. Entonces esta zona ya la había, o sea, porque ya la gente vivía de este lado del Salado, porque esta era una zona muy rica, por eso se conocía como las yerbas. Porque las yerbas no es la yerba de tomar mate, es la yerba del español antiguo, que significa las hierbas. Claro. La pastura, el pasto alto, por eso se le reconocía así. Por lo tanto acá ya hablamos de criollaje, no hablamos de población nativa. No, acá hablamos de españoles, 1820, todo el criollaje españoles, franceses y portugueses que podría haber en ese momento, o sea, y ya la mezcla se empieza a dar. Y la mezcla de personas. Porque recordemos que desde acá era el camino, había varios caminos, este era uno, alternativo a Salinas Grandes. O sea, esto ya veníamos desde hace mucho tiempo circulando por acá. Pero hasta acá, los nativos, vamos a poner los españoles, ya a partir de 1800 ya habían cruzado el río Salado para afincarse, para criar su ganado de este lado del río Salado ya. No como se cree, o sea, si bien el río Salado en Chasco, muy de otro lado, no, era la frontera. Acá ya no era la frontera era más acá, eran los médanos. ¿Por qué? Porque aparte hay una explicación. Los médanos, como al ser alto, el ganado cimarrón de ese momento, como había buenas pasturas, subía a los médanos, dicen en ese momento,
Porque así buscaba refugio de los mosquitos y de los grandes invasión de mosquitos y distintos insectos que lo picaban. ¿Por qué? Porque en la cima del médano corre aire, vientito, y entonces el mosquito no lo molesta tanto. En el playo, claro, en la bajada... llega, pero el viento no... El viento lo acalma, lo aplaca. Entonces los animales buscaban refugio en las lomadas. Entonces era una zona de mucha cantidad de animales que se concentraban en las lomadas. Porque en esa época había mucho ganado. Hay algo que también reclaman los nativos al criollaje en ese momento con respecto al ganado cimarrón. Porque bueno, el concepto que tienen los nativos sobre la naturaleza va a ser totalmente diferente al que tiene este criollaje, ¿no? Porque ¿qué era lo que hacían con el ganado? El criollaje, los mataban porque en realidad lo que querían del ganado era el cuero. Entonces claro, los campos estaban todos dispersos de cuerpos. Claro, cuando se reunía, o sea, cuando se lograba hacer un encierre, vamos a ponerle, o un encierre, sí, vamos a decir, atrapar un montón de ganado para... En realidad lo que mayoría se sacaba era el cuero y no sé si, creo que el gaucho, vamos a poner, creo que lo único que le comía era la lengua y no sé qué alguna otra parte más, y lo demás se podría al sol. Entonces el pueblo originario veía cómo se podría toda la carne, vamos a poner, que ellos no mataban, se mataban para comer, claro, para comer solamente. Entonces también había una disputa con algunos caciques, porque, o sea, cuando hablamos de pueblo originario, hablamos de pueblo, o sea, en cantidad, no era un solo pueblo. O sea, tenemos que recordar que había cada cacique tenía su tribu y su tribu no era igual a la tribu del vecino. Entonces había un montón de caciques con un montón de tribus, había 2 o 3 caciques más grandes, más importantes, como era Cafulcurá, como era Pincén, como era Rosa. Arbolito. Bueno, había, claro, 2 o 3 más importantes, pero había muchísimos caciques, entonces cada cacique tenía su particularidad. Y no todos eran mapuches, sino que había puelches, había pampas, había un montón de razas. Entonces, no eran todos los mismos, muchos iban y comerciaban con los españoles de esa época y muchos no. No era, o sea, por eso cuando se pedía permiso para ir porque había que ir con permiso a Salinas Grandes, le podían pedir permiso a un cacique, pero por ahí otro no estaba de acuerdo con que pasaran. Entonces era muy conflictivo, por eso que las muchas arreglos que se trató de hacer con los aborígenes de ese momento, con los pueblos originarios, para llegar a una armonía, de no tener que tener esos problemas de que hubiera malones que atacaran a los colonos, nunca dio resultado. Entonces el único resultado que encontraron en aquel momento del gobierno fue mandar a Roca a correrlos, vamos a decir, al sur y a terminar con esa... En realidad hubo varias etapas, una fue justamente con Rauch, Rosas fue el único que logró negociar con algunas tribus. Con algunas tribus, pero no con todas. Pero es el que mantuvo cierta calma, por lo menos había logrado frenar los malones, pero ya después con Roca... Claro, y en el medio está Sarmiento también. También, por eso. No, bueno, por eso yo te lo abrevié muy rápidamente. Pero... Ahora, es interesante esto que vos planteas, porque siempre se ha tenido un concepto con respecto al nativo, desde ciertas líneas de pensamiento, como que eran pueblos totalmente atrasados. Acá vemos justamente el avance cultural, intelectual y lo civilizados que eran, porque ¿cuál era el concepto que ellos tenían de la naturaleza? Se usa lo necesario para vivir. Exactamente. Contrariamente al supuestamente hombre avanzado, europeo, descendiente de europeo, que lo que hacía con la naturaleza era un daño total. Bueno, y ahí solo con el hecho de conseguir más dinero. Bueno, y ahí también surgieron los conflictos entre ellos, porque también Calfulcura no era muy respetado entre los pueblos. Porque Calfulcura, ¿qué hacía? Calfulcura agarraba, hacía un malón, arriaba un montón de ganado y lo llevaba y lo cruzaba a Chile y lo vendía. El famoso camino de los indios. Exactamente, y lo llevaba a vender a Chile. Entonces muchos otros aborígenes no veían con muy buenos ojos todo ese tema, porque aparte tampoco Calfulcurá también había hecho a la guerra a algunos otros caciques y había vamos a ponerle, ocupado su espacio. No era que estaba todo en armonía, por eso también
que Calfulcurá cae, vamos a ponerle, porque varios caciques se unen al ejército nacional para combatirlo. Porque, o sea, es como todo, no todos eran amigos y no todos se llevaban bien, algunos se respetaban, otros no tanto. Entonces, bueno, Calfulcurá no era uno de los, vamos a ponerle, no estaba bien visto entre todos. Podríamos decir que es el primer capitalista dentro de los nativos. Podríamos decir. Sí. Podríamos decir. Es el primero que se europeiza. Sí, en ese sentido, que tiene esa cabeza, por lo menos en esta región. Sí. No hablemos de los otros territorios en América del Sur, ¿no? Pasaba lo que pasó siempre también. No olvidemos que también Calfulcurá y otras tribus rechazaron al Inca. Porque claro. El Inca vino conquistando desde el norte y acá se encontró con una fuerte defensa de los caciques. O sea, también podemos decir también que a su vez también defendieron la zona porque ellos fueron los que rechazaron al Inca y el Inca tuvo que retroceder. Si no, también el Imperio Inca hubiera llegado probablemente al Río de la Plata. No llegó gracias a estos caciques que opusieron su resistencia y los rechazaron. Tal cual. Entonces, por ahí hay que verlo más heterogéneamente y no es tan simple de explicar cuando uno habla de los pueblos originarios. Tal cual. Así que podemos cortar esta parte, pero yo creo que ya con esto ¿tenemos algún recorrido más? O yo creo que estamos completísimos. Podría mostrar más, pero yo para que no sea largo, así porque la idea es que nuestros... si querés hacer un pantallazo de ahí... Lo último que nos faltaría y ya con eso cerramos. Claro, si querés te hacer un pantallazo de acá, decir que son todos elementos de la localidad, claro. Distintos, o sea, tipos de... esas son las picas. Las picas son... Claro, si querés mostrarlo un poquito ahí. Estos son todos elementos de la localidad, son distintas radios y bueno, instrumentos musicales también que pertenecieron acá a orquestas típicas del Norberto de la Riestra. Y tenemos también algunas cosas que son, que para otra oportunidad te lo voy a explicar para no perder tanto tiempo ahora, de la guerra de Malvinas, porque hemos tenido excombatientes también. Eso para una segunda parte que tenemos después que subamos estos videos. Pero última pregunta antes de cerrar. Sí. Que tiene y no tiene que ver con esto. ¿Por qué el nombre Berraondo, que es el pueblo que le sigue? Porque esa tierra y esa estación fue donada por Martín Berraondo. Ajá. Martín Berraondo era un estanciero que compró esa tierra, compró tierras en otros lugares también. Y bueno, él donó como donó Vela para acá para la estación, él donó ahí para Martín Berraondo y donó todo lo que era la población. Excelente, era un terrateniente entonces. Era así, él fue uno de los que consolidó 25 de mayo y fue uno de los que ayudó a fundar, no sé si decirlo fundador, pero fue uno de los que ayudó a fundar Bolívar. La ciudad de Bolívar. Mira qué bien. Bueno, verdaderamente muy agradecido por todo esto. Sé que es un domingo, sé que viniste específicamente con nosotros, que nos habíamos comunicado. Eso es tremendamente valioso. Y bueno, pronto ya vamos a estar subiendo a YouTube esta entrevista y la idea es que la gente pueda venir a visitar el museo. ¿Qué otras cosas tiene Norberto de la Riestra para hacer aparte de venir a visitar el museo? ¿Qué cosas interesantes podrían hacer? Bueno, acá en Norberto de la Riestra, está el río Salado muy cerquita para el que le gusta la pesca. Si bien en este momento se está dragando, pero se pesca. Y hay algunas lagunas también que se puede venir a pescar. Se puede venir a conocer también lamentablemente la estancia de Irigoyen, como te decía recién. ¿La gente tiene hospedaje? Tiene hospedaje, acá o sea, hay 1 o 2 hospedajes, aparte de un hotel hay hospedajes de departamentos. O sea, no hay oficina de turismo, pero pueden preguntar aquí. Puede preguntar acá, puede preguntar en la estación de servicio, le van a decir que está abierto todo el día, le van a decir dónde ir. Hay un restaurante para venir a comer, una parrilla, y pueden recorrer el pueblo. Un pueblo que viene avanzando, que no es tan chico, ya es prácticamente ciudad, pero bueno, tiene su aire de pueblo todavía. ¿Página de Facebook para que los busquen? Museo Juan Vela Riestra, la página de Facebook, y si no, bueno, la mía, pero si quieren saber más de la historia, Alejandro Santopietro. Y bueno, ahí el Museo Juan Vela Riestra van a encontrar mucho de la historia de Norberto de la Riestra. Bueno, yo como salí en todos los videos sin barbijo, con barbijo, este soy yo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos, Sandro.